SER Podcast. Decenas de miles de palestinos han emprendido hoy el camino de vuelta al norte de la Franja de Gaza, de donde tuvieron que huir por los ataques israelíes. Así ha sonado el primer día de alto el fuego. Israel ha cumplido y ha replegado ya a su ejército a las líneas acordadas, lo que ha permitido volver a los gazatíes desplazados, empezar a volver. Pero claro, la pregunta es ¿volver a dónde? Porque la destrucción que ha provocado Israel es tan grande y las necesidades humanitarias son tan descomunales que ¿volver a dónde? La ONU confía en que Israel les permita repartir ayuda a partir del domingo, según Associated Press. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Israel todavía no ha confirmado oficialmente esta información, pero así está acordado en el punto número 8 de este acuerdo, que estipula que la ONU tiene que volver a ocuparse del reparto de la ayuda en Gaza. Recordemos que desde el pasado mes de mayo, Israel dejó en manos de una fundación privada estadounidense este reparto, en cuyos centros, por cierto, las tropas han estado matando a los gazatíes cuando estaban esperando para recoger algo de comida. Lo que también están contando algunos medios israelíes a estas horas es que desde la entrada en vigor del alto el fuego habrían regresado al norte al menos 200.000 palestinos. Esta es una cifra que de momento desde los canales oficiales por parte de Hamás no han confirmado, pero lo que sí que han vuelto a decir hace unos minutos en un comunicado que han publicado es que no van a ceder el gobierno de Gaza a un organismo extranjero, y Aimar piden convocar ya una reunión en Egipto para abordar la segunda fase de este acuerdo. Nuria, gracias, buenas noches. Gracias, un abrazo. Palop, tu análisis del escenario que se abre ahora después de esta semana en la que parece vamos a un escenario completamente distinto. Sí, bueno, yo creo que es de celebrar, ¿no?, el fin de la guerra, el repliegue del ejército, la entrada de ayuda humanitaria, especialmente si la lideran Naciones Unidas, ¿no? La UNRWA ha dicho ya que tiene 6.000 camiones a disposición y que puede alimentar a los gazatíes durante 3 meses. Desde luego también es de celebrar que esa fundación fantasma pues haya dado un paso a un lado, o por lo menos haya perdido protagonismo, ¿no? Aquí lo importante está en la segunda fase, ¿no?, en ese supuesto desarme de Hamás, ¿no?, que pedía en su momento que se distinguiera entre las armas ofensivas y las defensivas, y se resistía de alguna forma pues a un desarme total, ¿no? Y bueno, da la sensación de que Hamás está bastante solo. Al final los palestinos se han quedado solos, ¿no? Ni Qatar, ni Jordania, ni Turquía les han acabado apoyando en todas sus reivindicaciones. Y después está el segundo punto de este gobierno tecnocrático sin participación de palestinos, que bueno, que recuerda, pues lo decía hoy Luz Gómez, ¿no? Es una especie de remake, decía, ¿no?, del mandato británico de 1920. Al final es un virrey, decía ella muy bien en ese artículo en El País, que es Tony Blair, y al mando pues un emperador llamado Trump. Yo creo que sí que se puede dudar del proceso, claro, porque además tenemos estas declaraciones de Netanyahu, ¿no?, diciendo que su ejército en realidad va a ocupar buena parte de Gaza, rotundamente no al Estado palestino, que el desarme de Hamás se dará por las buenas o por las malas, lo que también hace pensar en un posible escenario libanés, ¿no?, donde cabe bombardear puntualmente, como pasa en el Líbano, pues a Hezbollah. En fin, hay condiciones asimétricas ahí. Parece una capitulación, termino, inmediata del pueblo palestino frente a Israel, ¿no?, que tiene posibilidades interpretativas bastante amplias. Dame un segundo porque nos vamos a Francia. Tenemos noticia política. La verdad es que Francia se está convirtiendo en la nueva Italia, y además es que esto... Macron vuelve a nombrar a Lecornu, el primer ministro dimitido al principio de esta semana. Macron vuelve a decirle a la izquierda: no vais a gobernar. Aunque ganan la izquierda no va a gobernar. Nombra de nuevo primer ministro a Sebastián Lecornu. Y Lucía Riera, París, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos. Sí, el elegido para sustituir a Sebastián Lecornu ha sido, después de mucho tiempo de espera, Sebastián Lecornu, que dice acepta la misión que le ha confiado el presidente de nuevo porque había dimitido, recordamos, este mismo lunes, del cargo tras resquebrajarse su gobierno por la salida del ministro del Interior. Macron repite de nuevo un primer ministro del campo presidencial, el sexto solo en el segundo quinquenio de este presidente y el sexto amenazado de ser tumbado por el Parlamento porque la izquierda no ofrece ninguna garantía de no censura.
Si tous les sujets ne sont pas sur la table, alors évidemment, nous n'aurons pas d'autre choix que de censurer. Nous ne voulons pas le chaos. Decía esta tarde el primer secretario socialista, Olivier Faure, que si los temas que reclaman no están sobre la mesa, no tendrán más alternativa. Esto no va a acabar bien, comparte la líder ecologista tras una larga reunión en el Elíseo en la que han comprobado que nombrar a un primer ministro de izquierdas no ha estado nunca en los planes de Macron. Nous sortons de cette réunion sidérés. Salimos de esta reunión atónitos porque no hemos obtenido ninguna respuesta sobre nada, decía Marine Tondelier. Lo único que se ha abierto Macron en esa reunión es a aplazar hasta después de las presidenciales la aplicación de parte de su reforma de las pensiones, una concesión muy insuficiente para la alianza de izquierdas. Carlos Coué, Francia convertida en el desconcierto constante con el único denominador común permanente en los últimos años del personalismo absoluto del presidente. Del personalismo y de su fracaso permanente como gestor político, porque los presidentes, el sistema francés está pensado para tener de presidente de la República a alguien con mucha habilidad política, porque evidentemente tiene un poder inmenso y en una situación como esta, que es muy extraña, pero que en Francia ha habido incluso situaciones de cohabitación, ha habido situaciones muy complejas, necesitas un presidente de la República que entienda el país que tiene. Y es que Macron lleva varios años en los que claramente no entiende el país que tiene, porque es un presidente que es presidente de la República por el voto de la izquierda. Macron no es un presidente con un apoyo popular descomunal, no recuerdo mal, creo que es el 28%, 27% la primera vuelta. Estamos hablando de un presidente con muy poco apoyo, que las dos veces vive de que la izquierda se ha movilizado para que no gobierne la ultraderecha. Y la última vez, el propio Macron organizó, y con éxito, una movilización extraordinaria en que el sistema francés es muy complicado. En España sería muy complicado, ¿eh? En España supondría, lo que pasó en las últimas elecciones de Francia, supondría que votantes de Podemos tienen que votar a candidatos del Partido Popular para que no venga Vox. Esto es lo que pasó en Francia la última vez, y candidatos y votantes del Partido Popular tienen que votar a candidatos de Podemos en algunas otras circunscripciones en función de quién fuera primero. Es una cosa muy seria lo que pasó en Francia, una movilización increíble para frenar a la ultraderecha. Y de esa movilización increíble surge un parlamento que evidentemente era muy distinto al esperado, donde la ultraderecha no es ni siquiera el primer partido. Y la interpretación que hace Macron de ese resultado electoral es que tiene que elegir un primer ministro de derechas detrás de otro, con gobiernos de derechas, prácticamente sin ninguna presencia de la izquierda y sin ninguna presencia de la agenda de la izquierda, que se movilizó masivamente. Y además está consiguiendo no te va a salir, es que es obvio Macron, que no te va a salir. Es muy llamativo. Con sus propias manitas está consiguiendo que se genere una desafección de la ciudadanía francesa respecto a la política, ya no solo a la agenda de Macron, sino a la política. La política para los franceses era una religión civil, estaban volcados en la política, y ahora hay un desapego brutal ante semejante show. Que tienen la responsabilidad fundamental de mucha gente, pero desde luego la primera es del presidente de la República, que va a dejar la política chaunerial, porque después de eso evidentemente le está abriendo la puerta a la ultraderecha, que tiene el discurso facilísimo, veis como la política de siempre, esto es un desastre, dejadnos a nosotros, cuando no fue así, cuando la gente precisamente en Francia, porque hay esa movilización política, consiguieron, contra todo pronóstico, cuando todas las encuestas decían arrasa la ultraderecha, se movilizan y oiga, otra vez Le Cornu, y vamos a ver qué hace, no se le pasa, lo acaba de decir Le Cornu, no se le pasa por la cabeza que gobierne a alguien cercano a la izquierda. Oiga, pero aparte de que Macron venga de donde viene, encima todo eso, pero oiga, escuchar el voto de la gente, es que es una cosa tan básica. Bueno, a nivel internacional, el nombre del día hoy es el de María Corina Machado, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, símbolo de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Oh my God. Well, I have no words. Ella ha reaccionado así, no tengo palabras cuando se la han comunicado, y el jurado le reconoce por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. María Corina Machado está ahora mismo en la clandestinidad. Desde su última aparición en público, esto fue el 9 de enero, allí encabezó una protesta en Caracas para defender el triunfo de González Urrutia. Aquello fue en la víspera de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato consecutivo. Aquello terminó como terminó, y María Corina Machado ahora mismo está en la clandestinidad. En redes sociales le ha dedicado el premio, entre otros, al propio Donald Trump, que está que fuma en pipa por no habérselo llevado él.
La Casa Blanca se ha quejado esta noche de estos del Nobel, que no saben. O sea, protestar porque no te dan el Nobel de la Paz. O sea, está muy triste Donald Trump por no tener el Nobel de la Paz, porque Donald Trump ama la paz. I'd like to see peace. A Donald Trump le gusta tanto la paz que él no quiere un ministerio de defensa. Él prefiere un ministerio de la guerra. Defense, what are we defense? Why are we defense? So it used to be called the Department of War. Defensa. ¿De qué nos defendemos? ¿Por qué nos defendemos? Se solía llamar Departamento de Guerra. No quiero solo defenderme, queremos defender, pero también queremos atacar. We want defense, but we want offense too. Trump está muy triste porque él apuesta tanto por la paz que un día cualquiera decide de la noche a la mañana bombardear Irán. Porque Trump cree firmemente que la no violencia es el camino, pero también cree que una buena bomba te pone a andar. Hace un momento el ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo un bombardeo masivo y preciso sobre 3 instalaciones nucleares clave en Irán. Hoy podemos anunciar al mundo que los ataques han tenido un éxito militar espectacular. Trump es un tipo tan pacífico, pero tan pacífico, que te invita a su casa, a la Casa Blanca, te sienta tranquilamente a su lado para decirte que no te pongas tonto, porque si no haces lo que él te dice, te va a aplicar paz de la buena. With us you start having cards. Right now you don't you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with Para Trump, el pilar fundamental de la paz es la diplomacia, y por eso envía al ejército de su país a acercarse de la manera más educada posible a las costas de Venezuela y a pedir a unos supuestos narcotraficantes que se bajen de sus embarcaciones. Hemos en los últimos minutos literalmente destruido un bote que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Hay muchas drogas que entran a nuestro país desde hace mucho tiempo y salen de Venezuela. Trump ama la paz. Donald no escatima ningún esfuerzo para conseguir la paz en cualquier parte del mundo, menos en Ucrania, que ya la está pacificando su amigo Putin, o su ex amigo, esto depende del mes, es amigo, es ex amigo, pero para Gaza sí que tiene, el bueno de Donald sí que tiene para Gaza toda la paz que haga falta, hasta 21.700 millones de dólares en ayuda militar, quiero decir en paz, 21.700 millones que, según la Universidad de Brown, Estados Unidos le ha dado a Netanyahu en los 2 últimos años para que los palestinos vayan probando la paz. No lo olviden, hemos ayudado a Israel mucho. Le hemos dado a Israel 4.000 millones de dólares al año. Eso es mucho. Por cierto, felicidades. Le damos a Israel miles de millones de dólares al año. Millones. Pero si hay algo que Trump ama más que la paz es a los Estados Unidos de América. Así que paz first para América, porque el enemigo está dentro y él respeta pacíficamente a sus enemigos. Odio a mis enemigos y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, Erika. Si algún estado de mayoría demócrata quiere paz, él no tiene problema en mandarles al ejército para que nadie se quede sin disfrutar de la tranquilidad que aporta en las calles militares armados y la labor de pacificación que está haciendo Trump con los inmigrantes. Porque es que ¿qué van a saber esos de paz, esos indocumentados? Eso ya está Donald para enseñarles paz en plena calle, en sus casas, en sus trabajos, en la iglesia, en su coche. La verdad es que es una pena que el comité noruego que decide el Premio Nobel de la Paz no haya tenido en cuenta todo lo que lucha cada día el bueno de Donald para que la paz sea con nosotros. Mariano. Buenas noches. Buenas noches. Donald quería el Nobel. Sin duda quería el Nobel de la Paz. Entre otras múltiples razones, creo yo, porque se lo dieron a Obama. Y yo creo que el narcisismo un poco infantil forma parte de su personalidad. De hecho, lo dijo anoche en la comparecencia con el primer ministro de Finlandia. Dijo, es que a Obama se lo dieron, y se lo dieron además cuando llevaba muy poco tiempo en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos claves por los cuales quería el Nobel de la Paz, y pensaba sinceramente que lo podía obtener
tanto por el acuerdo de paz en Gaza, del que ha hablado María Eugenia antes, como por sus gestiones en Ucrania. Ahora bien, dicho esto, bueno, y por supuesto, en fin, es un poco... lo has relatado muy bien, que aspirase al Nobel de la Paz a alguien que está haciendo lo que está haciendo con la militarización de ciudades en Estados Unidos, incluido el propio Washington DC. Pero en la génesis de la llegada de Trump hace una década a la política americana está, creo yo, ese Make America Great Again, que en parte tiene que ver con un discurso aislacionista después de unas décadas en las que Estados Unidos había sufrido mucho, fundamentalmente por las guerras de Afganistán y de Irak, que han dejado una nueva hornada de veteranos, etcétera, etcétera, y él potenció mucho ese discurso. De hecho, él pensó que podría acabar muy fácilmente con Afganistán, luego la experiencia le demostró que no. En ese sentido, él también se ha visto como un pacificador, como alguien que iba a impedir que nunca más una madre americana tuviese que recibir una bandera americana de un hijo muerto, ¿no? Bueno, creo que son las dos claves por las que él quería el premio, ¿no? Considerarse un pacificador de América y luego ese narcisismo infantil que le iba a decir, pues si Obama lo tuvo, yo también lo tengo que tener, ¿no? Lo que pasa es que en esto yo creo que hay que ver a Trump como lo que es, en la mayoría de los casos, que es un caos absoluto. Claro. O sea, tratar de ver una línea de que Trump ha girado en este tema de la pacificación y de ser un pacificador, ha girado como 6 veces desde que es presidente. Ha habido semanas de pacificador, semanas de ir a la guerra de forma inesperada, semanas de amenazar, semanas de, como contaba ahora Aymar, de agarrar una persona en guerra, ese sí, intentando defenderse y destrozarlo en la Casa Blanca, semanas en las que cambia el nombre del Ministerio de la Paz, del Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra. En fin, Trump es un caos. Y entonces es cada vez más difícil analizarlo, porque yo creo que solo hay una línea de continuidad en todo Trump, que es la ocupación absoluta del poder y también la exhibición del poder. Y conseguir el Premio Nobel de la Paz era para él, como él lo ve todo en criterios de poder, de ocupar poder y de demostrar lo mucho que mando, pues ha chantajeado directamente. O sea, ha hecho un esfuerzo diplomático que no es diplomático, lo llamo diplomático, pero que es chantajear directamente, amenazar al gobierno noruego, llamar a Stoltenberg, me tienes que conseguir esto, presionar a todo lo que ha podido presionar. Tiene un montón de gente, Trump tiene un montón. La estructura de Trump es bastante increíble. Tiene un montón de gente dedicada profesionalmente a presionar a todo el mundo para satisfacer deseos no siempre razonables, la mayoría de las veces no razonables del líder. O sea, lo única constante es el poder, pero ni siquiera es un pacificador porque no sabe ni lo que es. Quiero decir que se vende como que no, yo voy a conseguir que no haya más muertos, pero básicamente al final, Carlos, es eso. Pero fijaros que es un tirano caprichoso. Pero fijaros que el perfil de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, yo creo que está, digamos, indicado para no dárselo, está dirigido para no dárselo a Trump. Es decir, un perfil un premio Nobel de la Paz. Yo no lo celebro especialmente, ¿eh? Bueno, digo, yo analíticamente creo que es un Nobel de la Paz de perfil alto, porque es una personalidad muy importante. Para justificar que no se lo dan a Trump. Para justificar que no se lo dan a Trump, y también es una persona, si hay un átomo de consenso en la política americana entre republicanos y demócratas, es el apoyo a la oposición venezolana. Por lo tanto, es de un perfil importante y sí, es un second best. Y además alguien a quien difícilmente puede reprochar Trump, que puede considerar Trump o su administración que no sea merecedora de ese premio. O sea que efectivamente, al hilo de lo que decía Carlos de las presiones, hasta ese punto ha llegado la cuestión, ¿no? Bueno, esta semana ha comenzado en Estados Unidos el periodo de sesiones del Tribunal Supremo. Esto es algo que sucede cada año, el primer lunes del mes de octubre, en el número 1 de la primera calle de Washington. Allí está la sede del Alto Tribunal, en el número 1 de First Street, con todo el simbolismo que eso conlleva. Bueno, esto podría parecer el trámite habitual, lo de que comienza el periodo de sesiones, pero es que este curso, en lo judicial, no va a ser uno más. Los 9 jueces que componen el Tribunal Supremo, la Corte de Justicia más importante del país, van a tener que decidir sobre asuntos que van a determinar nada menos que los límites del poder presidencial, los límites de Donald Trump.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Estamos ante un periodo de sesiones histórico en el Tribunal Supremo porque nunca nadie ha tensado las costuras constitucionales como Donald Trump. Esta es su tesis fundamental. Soy el presidente de Estados Unidos y por lo tanto puedo hacer lo que quiera. Antes de nada vamos a explicar ante qué Tribunal Supremo estamos. Como decías, lo componen 9 jueces, 6 conservadores y 3 progresistas. A los jueces del Supremo los propone el presidente y los ratifica el Senado. De hecho, 3 de los 9 jueces actuales fueron nombrados por Trump en su primer mandato. Dado que son nombramientos vitalicios, tienen una enorme capacidad para dibujar el futuro del país. No hay más que ver cómo este tribunal, de mayoría profundamente conservadora, revocó en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional que estaba vigente desde hacía casi medio siglo. Así anunciaba la cadena CBS la noticia hace 3 años, como el día que cambió América. Pero volvamos al presente, a lo que va a tener que decidir el Supremo de aquí al mes de junio. Lo primero que determinará es si Trump puede imponer aranceles sin autorización del Congreso. Así anunciaba Trump que acudía al Supremo para que se pronuncie rápidamente sobre los aranceles. Esta decisión llegará en noviembre. Después, el Supremo tendrá que aclarar si Trump tiene autoridad para despedir a responsables de instituciones históricamente independientes como la Reserva Federal o la Comisión Federal de Comercio. Y todavía no ha llegado al Supremo, pero es más que probable que lo haga. ¿Puede Trump desplegar al ejército en ciudades de Estados Unidos? Esta misma semana lo ha hecho en Chicago. De hecho, ha amagado con utilizar una ley de hace más de 200 años, la ley de insurrección, para imponerse. Dice que si los tribunales, los gobernadores o los alcaldes intentan pararle, lo hará. De todas formas, el asunto más controvertido que a buen seguro acabará en el Supremo es la restricción del derecho que concede la ciudadanía estadounidense a los nacidos en el país. Es algo consagrado en la Constitución. Sin embargo, Trump firmó una orden ejecutiva que dice que los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos no deben tener derecho a la ciudadanía. Tribunales federales dijeron que eso era claramente inconstitucional. La Casa Blanca recurrió y el Supremo determinó que esos tribunales no pueden parar una acción del presidente con carácter general, que tienen que decidir caso a caso. Hace un mes, en una entrevista en la CBS, le preguntaban por este asunto a la última jueza del Supremo nombrada por Trump en 2020. Amy Coney Barrett, de 53 años, decía que acabarán pronunciándose sobre el fondo del asunto, sobre si es constitucional o no. Pero esa, según sus palabras, será una cuestión diferente. La primera, sostenía, fue puramente de procedimiento. El Tribunal Supremo está en uno de los niveles más bajos de aprobación de su historia. Según una encuesta de Gallup de septiembre, el 56% de los estadounidenses suspende la actuación del alto tribunal frente al 39% que la aprueba. Hace solo 5 años los datos eran justo al revés. La jueza Coney Barrett decía en esa entrevista que espera que los ciudadanos confíen en la integridad del tribunal. Pero que los jueces no pueden adecuar sus decisiones a la opinión pública y que a veces el tribunal tomará decisiones impopulares porque a veces la respuesta legal correcta no es necesariamente la más popular. ¿Es esto un aviso de lo que puede venir? Pronto empezaremos a saberlo, Aimar. Gracias, Miguel Ángel. Y, por cierto, anoche ya contamos aquí que Trump, estas preguntas que le hacen ahí en las ruedas de prensa y él contesta cosas que luego ya ni se acuerda, amagó con expulsar, no puede expulsar a España de la OTAN, pero dijo, igual tendríamos que expulsar a España de la OTAN por no llegar al 5% del gasto del PIB. Hoy el PP ha intentado utilizar políticamente esto contra el gobierno. Claro, lo que pasa es que el PP tampoco se compromete a llegar a ese umbral del 5% del PIB si termina gobernando. Y el gobierno asegura en todo caso que España es un socio leal a la OTAN y que así va a seguir siendo. Guillermo Lerma. No ha querido el gobierno escalar en el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos. España es un aliado serio, fiable, responsable, absolutamente comprometido en la Alianza Atlántica. Tanto el ministro Bolaños como la ministra de Defensa se han limitado a reiterar que España es un socio leal de la alianza, recordando que el acuerdo del 2,1% del PIB fue precisamente firmado con el secretario general de la OTAN. Y se hizo ese compromiso del 2% para no afectar otras partidas de gasto social. El PP obvia esa negociación bilateral y se centra en criticar que Sánchez no cumple, aunque en Génova hoy se han cuidado mucho para no situarse junto a Trump y tampoco para aclarar si ellos están o no a favor de invertir el 5% del PIB en defensa. España va a cumplir siempre y debería cumplir siempre, y desde luego si gobierna el Partido Popular, los españoles y la OTAN tienen que tenerlo claro, con todos los compromisos adquiridos
con sus socios internacionales. Los de Feijóo dicen que ellos sí cumplirán con lo que firmen, sin recordar que fue el PP el que se comprometió a gastar el 2% en 2014 y no solo no llegaron durante sus gobiernos, sino que bajaron la inversión en algunos ejercicios. Mariano Alonso. Bueno, lo recordaba Guillermo Lerma ahora, los compromisos adquiridos a los que se refería la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, pues efectivamente el compromiso del presidente Rajoy, finalmente el que lo ha implementado es el presidente Sánchez. Además, este año, ojo, el incremento al 2% es algo muy exponencial y muy sustancial. 10.300 millones de euros. Efectivamente. Hablar de más que doblar esa cifra, ese porcentaje del PIB al 5%, son palabras mayores. Yo no sé si hay que hacerlo o no a nivel europeo, pero desde luego son palabras mayores y sería una ingenuidad pensar que eso no tendría una afectación en el estado del bienestar. Son 30.000 millones de euros más, está un total de 50.000 millones de euros. Yo solo recuerdo que Zapatero, y me parece una cifra importante, Zapatero, y aquel me cueste lo que me cueste, hizo un ajuste brutal de 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 30.000. Que le costó la legislatura. Que le costó la legislatura y el PSOE, a su carrera política y al Partido Socialista. Bueno, la carrera política después ha renacido. Bueno, ha renacido, pero quiero decir que costó mucho y sobre todo le costó a la izquierda española y al Partido Socialista muchos años volver al poder, desde 2011 hasta 2018 y un poco de la carambola de una moción de censura, porque evidentemente fue un recorte salvaje y ese recorte salvaje era de 10.000. O sea, realmente lo que se firmó, yo me recuerdo lo de Trump, recuerdo de estar en La Haya, en esa conferencia de prensa de Trump, cuando dijo aquello de, bueno, vamos a meterle lo que no hemos sacado con el 5%, se lo vamos a sacar con aranceles. Y yo recuerdo que nos quedamos todos impactados y empezamos a hablar con los miembros del gobierno y todos nos dijeron, bueno, esto es Trump. Luego resulta que han venido miembros, de hecho, se ha hecho una reunión muy importante entre China y Estados Unidos, se ha hecho en Madrid, lo cual quiere decir que Estados Unidos reconoce a España como interlocutor, porque si no haces la reunión en Madrid, las relaciones son razonables dentro de y no ha pasado absolutamente nada. O sea, que Trump tiene mucha trayectoria de decir y no hacer. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ya se ha subido muchísimo el presupuesto en defensa, más de un 40%. Se ha cumplido con un compromiso adquirido en una etapa anterior y además España participa activamente de todas las acciones de la OTAN, ¿no? Desde otros puntos de vista, no únicamente a través del incremento presupuestario. Y esto, pues para nosotros en este momento, además es políticamente inviable, ¿no? Todo el mundo lo sabe, con las mayorías que se tienen en el Parlamento y con la presión, yo creo que en este caso muy legítima, de las izquierdas, ¿no? A mí... Pero perdona, María Eugenia, no, para nosotros es políticamente inviable, pero es que nadie lo va a hacer. ¿Tú crees que Italia se va a ir al 5%? Polonia ya lo ha hecho. Polonia sí, los países pero los países cercanos a los nuestros, es que ¿alguien cree que Italia, con los números que tiene de deuda, se va a ir a un 5% bueno, se han gasto comprometido en defensa? Y con eso ya les ha bastado. Pero el aumento del 2%, que insisto, ya es muy importante, ha sido perfectamente posible, más allá de las mayorías parlamentarias. Es verdad que no ha tenido que tener un refrendo. No ha habido que votarlo. No ha habido que votarlo. Bueno, si lo tienes que votar, no te sale. Pero nadie se ha salido del gobierno tampoco. De verdad que esto de vamos a sacarlo de la OTAN, a mí ya me parece del mundo today, ¿eh? Yo ya son cosas que no sé hasta qué punto tendrían la más mínima viabilidad. Es como si decimos nosotros, se van a ir ustedes de Rota y de Morón. Es que no sé, no tiene el más mínimo sentido, ni el más mínimo recorrido. Que luego los segundos niveles dicen no le hagas caso porque no lo vamos a hacer. Claro, efectivamente. Seguimos en Hora 25. A menos de un mes para que empiece el juicio al fiscal general del Estado, hoy podemos escucharle a él, a Álvaro García Ortiz, cuando en su declaración como imputado ante el Supremo negó haber filtrado nada, negó haber filtrado el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido 2 delitos fiscales. Son unos audios que ha adelantado El País esta tarde y a los que hemos tenido acceso en la cadena SER. Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? Rotundamente no. ¿A cualquier persona vinculada a la presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? Rotundamente no. ¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona para que facilitara, divulgara o revelara la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos? Rotundamente no. ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra fiscalía? No, rotundamente no.
¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid? No tengo ninguna constancia. Y el fiscal general del Estado se queja en esa intervención de que el juez estaba partiendo de una supuesta certeza que tiene el juez y que eso a él, al fiscal, le estaba perjudicando. Algunas de las diligencias de defensa que yo he pedido me parecen absolutamente indispensables para ejercitar este derecho han sido denegadas por el magistrado instructor. Creo que con una predeterminación, yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad y creo que esa situación me perjudica. Pedro Jiménez, periodista de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esto que acabamos de escuchar, Pedro, fue la declaración del fiscal en enero, pero la conocemos ahora a menos de un mes de que empiece el juicio. Sí, porque la Sala de Apelaciones, el tribunal que va a juzgar a Álvaro García Ortiz, ha decidido dar traslado a las partes de todos los interrogatorios que se han producido en la fase de instrucción y que se han grabado en vídeo. En ese vídeo se ve a Álvaro García Ortiz negando haber filtrado el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso y explicando que si recabó el expediente tributario del comisionista fue únicamente para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador, que el pacto para evitar su juicio por defraudar al fisco que ofreció el fiscal se había frenado por órdenes de arriba. Ese fue el bulo y además explicó que no borró su móvil para ocultar pruebas, sino que lo hace habitualmente por la información sensible que maneja. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha en este país, a todas las relaciones institucionales con las más altas instituciones del país. Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Yo borro todo, y borro todo de una manera absolutamente regular. Los datos que hay en mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo. El fiscal general solo respondió a su abogado y a la fiscalía, se negó a responder al juez y también a la acusación popular. Además, no quiso responder a ninguna pregunta del abogado de González Amador porque dijo ha actuado con mala fe procesal, porque ocultó en su querella que él fue el primero en filtrar las conversaciones confidenciales de su abogado con la Fiscalía para buscar un pacto que ahora quiere proteger. Hablando de González Amador, gracias a estos audios hemos escuchado por primera vez a Alberto González Amador, que es el novio de Ayuso. Hasta ahora le habíamos visto entrando a los juzgados y tal, pero no le habíamos escuchado. En estos audios se oye como en el Supremo González Amador llegó a decir que lo suyo, estamos hablando de un supuesto fraude de 350.000 euros. Bueno, pues este señor dijo que lo suyo es una nimiedad. Cuando yo entré en el despacho de Garrido y eso que sopesaba de a ver si vienen a por mí por ser la pareja de, efectivamente ahora me doy cuenta que todo esto se ha materializado por ese motivo. Si no, lo mío es una nimiedad frente a lo que hay día a día. De hecho, dicho por la mayoría de los abogados fiscalistas. Insisto, una persona acusada de defraudar 350.000 euros dice que es un destrozo lo que le han hecho a él en términos sociales. Es un destrozo lo que me han hecho. Salvo las personas muy allegadas a mí, en el ámbito social exactamente igual, porque eso han ido machacando día tras día. Ha habido más noticias mías, además mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo, desde que dijeron que era un defraudador confeso. Y una cosa más, Pedro, González Amador le dijo al juez que él, González Amador, le dio a su abogado la orden de que buscara una solución rápida y sin ruido a todo esto para que el asunto no le salpicara a Ayuso. Sí, para que no perjudicara a su pareja, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quería cerrar rápido este capítulo, esta investigación que tenía abierta por fraude fiscal. Sin embargo, aunque su abogado le explicó pormenorizadamente las posibilidades que tenía para cerrar este asunto rápido y sin ruido como él quería, él dijo que nunca supo que su abogado había buscado una conformidad, que nunca supo que mandó un correo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado confesando sus delitos fiscales para evitar el juicio, que se enteró por la prensa de lo que había hecho Carlos Neira, que es su abogado. Sin embargo, el propio Neira, que también tuvo que declarar en el Supremo como testigo, le desmintió. Escuchamos a González Amador y a Carlos Neira. Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos, poco menos que como que yo reconocía que era culpable y que sí que había cometido, como que confesaba.
el cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada. Llamé a Neira, en ese momento también me estaba escribiendo Miguel Ángel Rodríguez y dice, ¿esto es verdadero? Y no me dijo, ¿esto es cierto? Y yo le dije, no lo sé, estoy llamando a Neira, ahora te digo. Yo le aconsejo entonces una conformidad penal. Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante. Alberto González Amador se enteró escuchando Hora 25 de que su abogado había mandado ese correo electrónico a Aimar. Ahora está pendiente de juicio por defraudar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que ingresó por pegar un pelotazo con la venta de las mascarillas en lo peor del COVID, y además se le está investigando por tratar de ocultar el pago de comisiones por esos ingresos con la compra de una empresa de estética sin actividad. Esto de que se enteró por Hora 25, a ver, González Amador, muy oyente de la SER, no es, y lo dejó claro esto en el juicio. Dice que un amigo suyo le dijo, oye, que en la SER están hablando de ti. Y dicen, ¿qué programa? Y dice, uno de esos programas que tienen ahí, pues, Hora 25. Este es el momento. Ahí es donde quiero llegar yo. Venga. Cuando llega el 13 de marzo, el 13 de marzo ocurre lo siguiente. Por la noche, la cadena SER empieza a decir que hay un correo donde mi abogado reconoce que yo he cometido los delitos. Y empieza, y que va a haber una nota de prensa incluso de la Fiscalía. Entonces yo ahí no entendía nada. Claro, ¿qué ocurre? Que eso se cristaliza. ¿Puede usted situar la hora en que esto lo escucho? Era muy tarde, porque de hecho tengo un amigo que escuchaba la cadena SER y me dijo, oye, pues sí, igual era la medianoche por ahí. No sé si el programa este que hay de Hora 25, uno de estos, pero ya, de hecho, él me dijo, oye, ¿sabes que están diciendo que tú has reconocido los delitos? Uno de estos programas, por cierto, si el amigo de González Amador sigue ahí escuchando, un abrazo muy fuerte. Espera, que te abrimos el micrófono. No, que le diga que estamos hablando de él. Efectivamente. Yo creo que algo sospecha que esta noche. Pero bueno, hay una tercera derivada ya de todo esto, y es Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo que él fabricó con sus manitas el bulo de quien propuso el acuerdo de conformidad en el caso del novio de Ayuso. Él mandó un mensaje a algunos periodistas dándoles como cosa cierta que había sido la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso y que después la propia Fiscalía se había echado atrás por supuestas órdenes de arriba. Esto se lo mandó Miguel Ángel Rodríguez a un grupo de periodistas. Esto era falso. Y de hecho es exactamente lo contrario a lo que pasó y a lo que se ha probado que pasó. Pero esto se lo filtró Miguel Ángel Rodríguez a varios de medios de comunicación. Algunos de esos medios de comunicación, de forma absolutamente acrítica, se lo comieron, lo publicaron y a día de hoy lo siguen defendiendo. Y hoy hemos tenido acceso al audio en el que Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo admite que que aquello fue una suposición. Pedro. Eso no es... Pedro, sí, lo de que sí, estamos aquí. Sí, Aimar dice que fue una suposición. Miguel Ángel Rodríguez lo que reconoció es que fabricó el bulo sobre el origen del pacto de Alberto González Amador para evitar ese juicio por fraude fiscal. Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Rodríguez lo que reconoce a Aimar es que se inventa una parte de ese mensaje que era mentira en su totalidad. Lo que se inventa es que el pacto se había parado por órdenes de arriba. Y ese mensaje, la mentira que contenía, era que la Fiscalía era la que había ofrecido un pacto al comisionista, cuando todos sabemos que ocurrió al revés. Fue el comisionista el que pidió ese pacto para evitar el juicio. El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez se publicó en sus redes sociales horas después de que diversos medios de comunicación publicaran esta falsa versión para proteger al novio de Ayuso. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Impacta escucharlo, Cue. Impacta mucho escucharlo, impacta todo, pero esta última parte ya es sideral. Pensar que ha habido periódicos, en fin, de mucha tirada y muy importantes de este país, que han abierto a tope un periódico con una impresión del jefe de gabinete, que además es también mentira. O sea, le ha mentido al tribunal porque evidentemente no era una impresión, era una estrategia pensada. Miguel Ángel Rodríguez piensa las cosas, es un profesional de esto, lleva muchos años, efectivamente tiene el pelo blanco, tiene muchos años, mucha experiencia y sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
no estaba trasladando una impresión, estaba trasladando una mentira, que es el corazón, que es él sabía lo que había pasado, porque él y también la pareja de Ayuso se hace también el sorprendido. Yo me enteré por la noche que un amigo me dice que era 25. Oiga, no. Esto es una estrategia diseñada, obviamente, por el principal responsable, que es el que sabe cómo ha ido el tema con la Fiscalía, porque le ha dado la orden a su abogado de decir, pues adelante, ofrece a la Fiscalía un acuerdo. Eso un abogado no lo hace sin la autorización del representado, y además ha hablado con Miguel Ángel Rodríguez, porque es así, pasaron las cosas. Habla con Miguel Ángel Rodríguez y deja en manos de Miguel Ángel Rodríguez la gestión de la comunicación de todo esto. Y Miguel Ángel Rodríguez, que es un experto en comunicación y un experto en bulos también, lo que hace es crear un bulo de libro que se comen unos cuantos compañeros, que se lo comen de forma, como tú dices, acrítica, porque eso te puede pasar, que una fuente te engañe, pero lo que no tiene sentido que te pase es que al día siguiente no se la montes parda y no lo expliques que te han engañado. Esto no ha pasado. Él engaña a un grupo de periodistas, les dice, y eso no es una intuición, él sabe que ha pasado lo contrario y les dice, no, lo que ha pasado es que le han ofrecido un acuerdo, y le añade la pimienta típica de Miguel Ángel Rodríguez, y además por órdenes de arriba lo han parado. Que esto es pimienta pura y añadido de Miguel Ángel Rodríguez para darle un poquito de salsa a la cosa. Pero el corazón de la decisión, que obviamente la toma Miguel Ángel Rodríguez, la tiene que conocer Isabel Díaz Ayuso porque es un tema de máxima sensibilidad, y la conoce González Amador. Oye, lo vamos a contar de esta manera, y Miguel Ángel Rodríguez lo cuenta al revés. Lo que pasa es que le pillan rápidamente, y a partir de ahí, efectivamente, todo empieza ahí, porque la habilidad de Miguel Ángel Rodríguez, hay que reconocérsela, ha conseguido que todo el foco se ponga en lo que pasa después. Pero lo importante, lo que cambia realmente el curso de las cosas, es el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que como consecuencia tiene que se empieza a movilizar, que haya una nota de la Fiscalía, que esa nota llega al Supremo, de repente digan que la nota no, pero ahora estamos en este juicio por algo que, en fin, que no era el origen. Pero Carlos, yo creo que sí, bueno, yo iba a añadir que lo que cambia las cosas es eso, y es una instrucción absolutamente demencial, ¿no? Que lo que estamos viendo es insólito. Es un fiscal general del Estado sentado en un banquillo como investigado, y gracias a un juez instructor que es un cooperador necesario. Un señor que también se mueve por intuición, parece ser, que no tiene ninguna prueba sólida que permita sostener la responsabilidad del fiscal, que declara que los testimonios de los periodistas no son creíbles, así sin más, y que además inicia medidas desproporcionales, como es registrar el despacho del fiscal, que yo creo que esto no se hace en Europa, en ningún sitio, y intervenir su móvil, ¿no? Es que yo sí creo que aquí hay una violación muy clara del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia, ¿no? Un proceso totalmente kafkiano, basado en lo que los juristas llamamos la prueba diabólica, que es que tú tienes que demostrar que eres inocente, porque la presunción de culpabilidad ya rige sobre ti. Entonces, a mí me parece que estas instrucciones que estamos viendo en España, y esta del juez Hurtado no es la única, dañan la credibilidad de las instituciones, pero mucho más de lo que la dañan los hechos supuestamente probados. Mariano. Yo creo que estos audios tienen un coste reputacional indudable sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque ella no supo en un primer momento distinguirla, hacer un cierto cortafuegos del caso, posibilidad que podía haber planteado. Decía Carlos, todo empieza ahí. Todo empieza ahí, y todo se podía haber quedado ahí esa noche, porque claro, yo no soy jurista como María Eugenia, pero a mí cuando me dicen que la Fiscalía propone un pacto para salvar a un acusado de 3 delitos, 2 fiscales y 1 de falsedad documental, me quedo a cuadros. Como que la Fiscalía, ¿desde cuándo la Fiscalía? El celo de la Fiscalía siempre es acusador, ¿no? Yo creo que hasta ahí llegamos todos. Por lo tanto, esto se podía, haber desmentido. Bueno, es que de hecho se desmintió, y tú dices, unos medios de comunicación se la comieron, vamos a hablar coloquialmente, y muchos otros, la inmensa mayoría, esta casa por supuesto entre ellos, informó de otra manera, o sea, informó correctamente de que efectivamente no era la Fiscalía la que proponía un pacto al señor González Amador, sino que era el señor González Amador, a través de su defensa, y obviamente, como tú has explicado,
de acuerdo con su abogado, el que proponía un pacto, en fin, para que la cosa no llegase a más. El problema es que a partir de ahí, todo un fiscal general entra en una especie de colapso por una cuestión que, insisto, hay vías informativas de sobra para desmentir un bulo y para desmentirlo ipso facto. Y ese colapso, yo no sé si es delictivo o no, eso es lo que tendrá que dirimir el Tribunal Supremo, y si hay una revelación de secretos sobre datos confidenciales del señor González Amador. Esto es lo que se va a juzgar. Sí, no, pero es que lo que se está juzgando no es lo que tú dices, Mario. Sí. No, es la revelación de secretos. Sí, no, sí, que sí. Por eso claro, digo que se puede. ¿Cómo que no es eso? Es no, eso. digo, pero lo que tú estás planteando el presunto delito es la revelación de secretos. Sí, por eso, pero... Todo lo demás es esperpéntico, sí, pero eventualmente no empezaría para que hubiera además un delito de revelación de secretos. Puede haber todo lo que hemos visto, la obscenidad de Miguel Ángel Rodríguez diciendo que se inventó una cosa, un secreto ya revelado, que esto lo dijo el Tribunal Supremo ya en su momento. Un señor en apuros tratando de hacernos creer que su abogado va por un lado y él por otro. Todo eso puede pasar, y a la vez puede haber un alto funcionario, matiz importante, altísimo, bueno, un alto representante institucional, cometiendo un delito de revelación de secretos. Yo lo he dicho muchas veces, Carlos. Eso sí partes de que fue él quien lo cometió. Sí, claro. Y de que fuera un secreto, que ya son las dos cosas. Por supuesto. Claro, pero yo siempre he dicho... No están claras ninguna de las dos cosas. Bueno, pero se dirimirá en un juicio. Bueno, pero... Sí, pero con una instrucción muy irregular, claro, que ya marca la línea. Pero cualquier instrucción, por irregular que sea y por tosca que sea, puede ser, y esa es una de las garantías de nuestro sistema, puede ser corregida a posteriori en el juicio. De hecho, siempre... Sí, Mariano, pero tú esperas... El juez que instruye no es el juez que... Déjame dar una idea. No, evidentemente no. Los magistrados con los que se va a encontrar son bastante conservadores, de todas maneras. Evidentemente el sistema es garantista y tiene una serie de fases, pero es muy importante la instrucción. Hombre, es básica. Mariano, es básica y es lo que nos está pasando en este país. Los jueces de instrucción en este país, cosa que por cierto no sucede en la mayoría de los países de Europa, donde son los fiscales los que asumen esta responsabilidad, en casi todos los países de Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en casi todos. De hecho, nosotros tenemos aquí, instruye la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea que está interesándose en este caso es Fiscalía, no es un juez de instrucción europeo. Es Fiscalía porque es que en Europa se hace por la Fiscalía. Ya eso es raro. Pero es que eso, bueno, llevamos 45 años, en fin. Pues eso te iba a decir, que sí, nadie lo ha cambiado, ¿vale? Estamos, digamos, asumamos que estamos acostumbrados. En otras ocasiones se elogiaba a muchos jueces instructores. Asumamos, por eso digo, asumamos que hay buenos pero a eso voy, asumamos que en este país estamos acostumbrados. Pero precisamente porque los jueces de instrucción de este país saben que tienen un poder inmenso, que no tienen sus colegas jueces en los países de al lado, tienen una responsabilidad inmensa, Mariano. Y esto de decir que se dice sistemáticamente, bueno, pues si lo hace mal, como con Peinado, bueno, pues si lo hace mal ya lo corregirá. No, es que no lo puede hacer mal, es que lo tiene que hacer bien. Es que esto lo han hecho mal. Es que un juez de instrucción que decide así sin freno pillar toda la información de todo lo que ha hecho el fiscal general del Estado, hasta el punto de que acaba publicándose todas las direcciones de su familia, las casas que tiene, los escoltas, las llamadas que ha hecho, porque hace una cosa así de rastrillo, me llevo toda la información del fiscal. Eso... No, a mí lo que me parece increíble de verdad es que eso no tenga ningún coste para la persona que ha decidido eso. Si tú y yo en nuestro trabajo hacemos una cosa así, tiene un coste reputacional gordísimo, Mariano. Si tú y yo nos metemos la pata de esa manera, con una información pero es que el desastrosa, no hace nada. No pasa nada, ha hecho una barbaridad este juez. Iba a añadir una cosa, es que decir solamente que los periodistas no son creíbles y después no acusarles de un delito de falso testimonio, bueno, pues a ver, pues si no son creíbles, demuestre usted, claro, acúsele, ¿no? Pero no les acusa. Los desacredita, solamente los desacredita. No, ha hecho una instrucción lamentable y no es la única que estamos viendo, lo que no significa que todos los jueces e instructores lo hagan mal, por supuesto que no. Pero vamos. En cualquier caso, el fiscal general se va a sentar en un juicio y... Pero es que eso ya es una falta de credibilidad. Sí, donde va a tener su derecho a la defensa y va a poder probar... Hombre, el fiscal general no es como cualquiera a la hora de poder probar su defensa, ¿no? Es una persona experta y podrá demostrar que él en ningún caso y de ninguna manera filtró un documento con datos confidenciales. Yo siempre pongo en este caso un ejemplo. Yo le puedo
comentar a Aimar, por ejemplo, que estoy malo y que tengo un problema de salud grave. No es verdad esto, evidentemente. Sí, pero tu médico no puede filtrarlo. Y eso es. Eso es. Y incluso yo te puedo dar mi informe médico. Fíjate qué mal estoy y tal. Pero mi médico no puede decir, no, como Mariano ya se lo ha pasado a Aimar, pues yo lo filtro y se lo paso a Carlos. Que es una argumentación análogamente que se ha empleado en este caso. No, pero es distinto. No. Esa argumentación se ha empleado. No se ha empleado esa Por ejemplo, se ha dicho, por ejemplo... Déjame explicarte una cosa. Se ha dicho, por ejemplo, es que Miguel Ángel Rodríguez filtró... Miguel Ángel Rodríguez no es un alto representante, no es el fiscal general. Pero aquí lo que se está juzgando es si el fiscal general ha cometido ese delito. Yo no lo sé. Estás confundiendo el argumento. El argumento no es ese. El argumento no es que como ya lo había filtrado alguien, el argumento es que el delito, y esto lo dicen juristas, no decimos los periodistas ni nada. Hay muchos juristas que han mirado este caso, hay muchos juristas escandalizados de muchos sectores, escandalizados con esta instrucción, muchos juristas. Hombre, claro que sí. Porque, hombre, hay gente muy seria, es una cosa muy seria una instrucción del Supremo. Y hay muchos juristas que dicen, no, lo que está en discusión no es que como ya lo había filtrado, lo que está en discusión es si es secreto. Y eso sí es relevante desde el punto de vista jurídico, claro. Porque si no es secreto, y en el caso que tú has dicho, Hombre, los datos fiscales de una persona no son secretas, Carlos. Si están revelados antes, no, dejan de ser secretos. La revelación de secretos, perdóname que tengo mis dudas. Esta es la discusión jurídica. Voy a hacer un ejemplo menos aproximado. Si tú me enseñas tu declaración de la renta, no es yo te enseño, si lo publica Aimar en la cadena SER ya no es secreto, ¿vale? Si Aimar publica tu declaración de la renta, si Aimar, escucha, el ejemplo es bueno, me parece bien, y tu informe médico. Si Aimar en esta casa, porque ha conseguido tu informe médico de otra manera, publica el informe médico, y después de eso, después de publicarlo, incluso tu médico se lo pasa a alguien, ya no es revelación de secretos porque ya no era secreto, porque se le ha dado publicidad a través de la cadena SER. Eso es lo que se está discutiendo aquí, que había muchísima gente que ya había revelado ese secreto y por tanto no era secreto. Esta es la discusión jurídica. La causa de revelación de secretos en la que se revelaron es que antes lo hemos pasado muy por encima, pero es que se revelaron hasta direcciones de testigos, pero es que han direcciones pasado cosas de muy serias. Periodistas que están en manos de gente como Hazte Oír, como Manos Limpias. Es que... tampoco se puede banalizar. Ojo con este. Por cierto, una derivada más de todo esto. Claro, es que hasta ahora González Amador, su entorno, el PP, nos habían dicho, no, es que González Amador no tenía ni idea de esto de que el otro iba a mandar el email reconociendo los delitos, además que no sabía reconocer los delitos y demás. González Amador en estos audios que hemos escuchado hoy admite que él le dio la orden a su abogado de hacerlo rápido y sin ruido, buscar una solución rápida y sin ruido. Y para cuando él le dio la orden de buscar la solución rápida y sin ruido, el abogado, Carlos Neira, ya le había planteado que entre las opciones que tenía sobre la mesa y que el abogado barajaba, estaba la de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y que eso implicaba reconocer los delitos. O sea, después de que el abogado le explicara que si al final tiraban por el acuerdo de conformidad iba a tener que reconocer los delitos, después de eso, el propio González Amador dice: haz lo que quieras, pero que sea rápido y sin ruido. O sea que él sabía que esa opción de reconocer los delitos estaba sobre la mesa. Él lo sabía y lo dice claramente. Él me recordó, me dice: Alberto, cuando te dimos las diferentes opciones de los caminos que íbamos a explorar, a madurar, si tirábamos por la conformidad, recuerda que te comenté que tendrías que reconocer los hechos, que incluso que sería algo rápido porque, si no recuerdo mal, me dijo: vas a un juicio de lo penal, ratificas y te marchas. Como que era todo rápido y iba a pasar desapercibido. Porque el reconocimiento de los hechos era un automatismo. Por ejemplo, era algo automático, era parte del proceso. Yo por lo que le entendía a él, como que era una cuestión indispensable para poder llegar a... O sea, que no se puede llegar a una conformidad. Es más, me dijo, y aunque tú sostengas que eres inocente, o sea, una vez ya que se llega a ese acuerdo y eres juzgado, no puedes decir, oye, ahora voy a demostrar mi inocencia, no. O sea, que Alberto González Amador sabía perfectamente lo que implicaba buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Otra cosa es que nos creamos que el abogado hizo esto por su cuenta contra el criterio de González Amador. De hecho, es que esto es lo que nos han intentado vender hasta... Es que Miguel Ángel Rodríguez llegó a decir esto. Si a mí mi abogado me hace eso, no tiene Australia para correr.
Y entonces el abogado, o sea, ¿por qué la defensa de González Amador la sigue llevando el despacho de Carlos Neira? Si hizo esto contra su criterio y fue una cosa tan escandalosa. Si es que venga, por favor, hora 25. Y ahí media el larguero con Yago de Vega. Muy buenas, Yago. Mar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Traigo malas noticias para los aficionados del Real Madrid. Porque acaba de terminar el partido de Francia, que jugaba contra Azerbaiyán. Ha ganado Francia 3-0. Ha marcado Kylian Mbappé el primero y ha dado el segundo. Y se ha retirado en el minuto 80 lesionado. Gestos de dolor del jugador del Real Madrid, que llegaba ya tocado. Era duda durante toda la semana por esas molestias que tenía el tobillo derecho. Pues por lo visto se ha dañado de nuevo ese tobillo. Hay que esperar a las pruebas médicas. Pero las sensaciones que ha dejado Kylian Mbappé es que no ha terminado bien el partido. Así que veremos qué es lo que pasa en esas pruebas médicas y si puede jugar con normalidad el próximo partido del Real Madrid. El clásico está a la vuelta de la esquina, lo recuerdo. Y luego vamos a hablar de la selección española. Juega mañana el primero de los dos compromisos que tiene. Ya sabes que es clasificación para el Mundial. Jugamos contra Georgia en Elche. Ojo con el tiempo, a ver si no hay ningún tipo de problema. 9:15. No va a estar Dani Olmo, que hoy ha abandonado la concentración por una lesión. Y es el segundo jugador de la selección española que abandona la concentración después de lo de Hausen. Así que mucha selección. Pues nada, pues te escuchamos luego. Muy Yago, gracias. Hasta luego, chao. Sigue lloviendo mucho en Murcia, en Alicante. Yago de Vega, no, joder. Jordi Carbó, buenas noches. Me toca a mí ahora, buenas noches. Te toca a ti. Sí, ya llevamos... Vuelve Yago. Ya llevamos cantidades, en algunos casos, que se acercan a los 180 litros por metro cuadrado. Esto desde la medianoche pasada, es decir, que si sumamos lo de ayer, pues más o menos lo que se esperaba, ¿no? En muchas localidades ya superamos los 200 y aquí los problemas. Y a pesar de que se ha bajado el nivel de aviso de rojo a naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, eso lo que quiere decir es que la lluvia será menos persistente y menos extensas las tormentas, pero igualmente mucha precaución porque donde llueve más ahora lo hará hasta bien entrada la madrugada, también en las islas de Ibiza y Formentera, y a lo largo de mañana los máximos de precipitación también afectarán a Valencia, Tarragona, Castellón, la isla de Mallorca, y con esta idea, ¿no?, de tormentas que en breve en poco rato te dejan grandes cantidades de agua, más sol que nubes en el conjunto del país y con temperaturas tanto mañana como el domingo sin grandes cambios, altas para las fechas. Hasta el lunes, Jordi. Buen fin de semana. Solo 2 de cada 10 estudiantes universitarios en España, solo 2 de cada 10 consiguen una matrícula universitaria 100% gratuita. Esto se lo estamos contando hoy en la SER. El 17% de los universitarios recibe una beca estatal, mientras que apenas un 3% consigue ayudas de su comunidad autónoma para costear los créditos matriculados. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Son cifras que hemos sacado de analizar la realidad de cada territorio con la red de emisoras de la cadena SER, y la conclusión global a la que hemos llegado, Laura, es esta, que las comunidades solo becan del todo al 3% de los universitarios y el gobierno central al 17%. Sí, básicamente esa es la principal conclusión, y eso que estamos en uno de los momentos álgidos en cuanto a becas, en cuanto a ayudas para estudiar en la universidad. Sin embargo, los beneficiarios son muy pocos en todo el sistema universitario español, como decías, además en un momento en el que estudiar en la universidad es casi un bien de lujo. En todo el país tenemos un 20% de estudiantes universitarios que estudian sin pagar un euro por la matrícula de la carrera. De ese 20%, el 17% son beneficiarios de una beca estatal y apenas un 3% reciben ayudas de las comunidades autónomas. Hablamos de que solo 40.000 alumnos de una población universitaria de más de 1.800.000 estudiantes consiguen una beca autonómica para no pagar ni un euro por la matrícula, por los créditos del curso que están haciendo. El mapa, además, es muy variado porque cada comunidad establece los criterios a su antojo, no hay un marco común. Hasta 9 comunidades tienen programas de ayudas para sufragar el 100% de la matrícula, pero es Galicia la que consigue beneficiar a un mayor número de estudiantes, a 20.000. Entran gratis los de primer año y los que ya están en el sistema sí van aprobando todas las materias. Román Rodríguez es el consellero de Educación de la Xunta. Es una medida que ha sido muy bien recibida en Galicia, que cubre un importantísimo número de personas y que sobre todo alivia las economías financieras de muchísimas familias de clase media, fundamentalmente, que ven posibilitado que sus hijos puedan acceder a una carrera universitaria a un mínimo costo. Castilla-La Mancha acaba de estrenar un sistema similar, aunque en su caso
solo se benefician los alumnos de primer año, unos 5.000. Tampoco pagan nada los alumnos que se matriculan en Asturias o en La Rioja, mientras que en la Comunitat Valenciana ese coste cero tiene tope, los 5 millones de euros de inversión de la Generalitat. Si hay más peticiones, las ayudas se otorgan entonces por nota. En Murcia se benefician solo los alumnos de primer año de carreras científicas, mientras que País Vasco, Navarra o Canarias exigen a estos alumnos que estén empadronados o que tributen en estas regiones. En el caso de Madrid, el requisito fundamental para acceder a estas ayudas es la renta. Se dirigen únicamente a los alumnos que están en situación desfavorecida. Hay otras dos comunidades, Aimar, donde la ayuda casi cubre el 100% de la matrícula. Hablamos de Andalucía, el alumno solo paga el primer año de carrera y si a medida que avanza va aprobando todo, se le bonifica un 99% la matrícula desde el segundo curso. También Cataluña, donde se aplica, en su caso, un descuento de hasta el 80% en los créditos matriculados. Laura, y con los datos recabados podemos decir que también son mínimas las ayudas autonómicas para los universitarios que tienen que salir de su casa y irse a otra ciudad a estudiar. Pues es llamativo que apenas 5 comunidades autónomas tengan ayudas directas para estudiantes universitarios que tienen que cambiar de lugar de residencia para poder estudiar un grado. Son Extremadura, Aragón, Navarra y los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. Sin embargo, las cuantías de estas ayudas son muy pequeñas en relación con los altos precios que estamos viendo de los alquileres y los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda. Canarias, con 2.700 euros por curso, y Extremadura, con 2.500, son las que ofrecen una ayuda más alta. Llama la atención el caso de Aragón, mientras que concede un máximo de 1.500 euros en becas de residencia. La ayuda para estudiantes con expedientes brillantes es de 2.500 euros por curso. Gracias, Laura. Jesús Sánchez Fuentes, buenas noches. Buenas noches. Es director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, profesor de Economía Aplicada. Y estamos viendo, nos contaba Laura, que hay muchas diferencias en cuanto a las becas autonómicas según comunidades. ¿El acceso a la universidad depende del código postal del estudiante? ¿Depende de la comunidad en la que ha nacido? No debería ser así y de hecho las becas universitarias, aunque se trata de un sistema, de un nivel educativo no obligatorio, sí que debería garantizar una igualdad de oportunidades y la libertad de elección de la titulación. Lo que también aquí conviene destacar que las becas autonómicas que se están analizando en esta noticia o en este estudio no es una política pública independiente, sino que debería entenderse como un complemento a las que da el Estado. Y o sea, en para ese sentido sería para la gente que se quede fuera de los requisitos que exige el Estado, que ahí estuvieran las comunidades complementando, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Y esto puede pasar tanto por criterio económico como por criterio académico. De hecho, en los últimos datos publicados del Ministerio se observa que 4 de cada 10 estudiantes de primer curso, cuando pasa al segundo, pierde la beca por motivos académicos, ¿no? Pero en este caso casi lo peor que podría pasar es que las comunidades autónomas y el gobierno central tuvieran los mismos requisitos, porque entonces haría totalmente estéril la segunda red de apoyo. ¿Qué peso tiene que tener el rendimiento académico a la hora de conceder becas y de perderlas? Pues es una decisión compleja que al final seguro que va a jugar un papel importante las preferencias que tenga cada gobierno autonómico, ¿no? Y sobre todo en un país tan descentralizado como el nuestro, pues eso cada vez más empieza a jugar un papel importante. Pero sobre todo lo que yo creo que en cuanto a la pregunta en concreto que me hace, yo creo que al final se trata de balancear lo que sería un mínimo rendimiento académico que es exigible a cualquier estudiante o cualquier beneficiario de una ayuda pública, ¿no? En un nivel que encima no es obligatorio, con la posibilidad de garantizar que todo aquel que tiene capacidad para sacar una carrera universitaria lo haga y no se vea fuera por motivos económicos de su entorno personal y familiar. Jesús Sánchez Fuentes, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Palop. Bueno, el análisis que se ha hecho, procede y está muy bien, ¿no? No todas las comunidades autónomas ofrecen las mismas oportunidades, aunque en todas existan universidades y facultades, ¿no? Porque, estudiar en Madrid o estudiar en Barcelona no es lo mismo que estudiar en Badajoz. Eso es así, porque ni Badajoz es lo mismo que Madrid y Barcelona, ni la red que tú tienes de contactos y de posible acceso al mundo laboral es
desigual, ¿no? Por lo tanto, incluso garantizando, que no siempre es el caso, todas las facultades en todas las comunidades autónomas, nunca se garantiza igualdad. Después, respecto de lo del rendimiento académico, pues esto pasa como con todo, ¿no? Los méritos, las capacidades están atravesadas por un montón de sesgos, ¿no? Y el rendimiento académico también, ¿no? O sea, que es que quién rinde más o quién rinde menos no solamente depende de la capacidad, del esfuerzo o del trabajo, depende también de un montón de factores, entre ellos, por ejemplo, la pobreza o la situación incluso familiar, ¿no? De manera que es un elemento que hay que considerar, por supuesto, pero yo creo que no es un elemento de primer orden. Hoy las protestas en Andalucía por los retrasos en los cribados del cáncer de mama han sido en Málaga. Con nuestra vida no se juega, gritaban en el centro de Málaga. Gritos también de Bonilla dimisión. Hace casi 2 semanas que destapamos aquí en la SER este escándalo de los retrasos en el programa de detección precoz, y el gobierno andaluz, el gobierno de Juanma Moreno, sigue sin saber dónde está el problema que ha originado esos retrasos. O sea, ya han dejado caer ya una consejera, han anunciado más ceses, van a contratar a muchísima gente, han anunciado, pero siguen sin saber o comunicar el origen del fallo. Un fallo, unos retrasos que van más allá del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, que es donde está intentando perimetrarlo la Junta de Andalucía. Hoy, de hecho, les estamos contando nuevos testimonios. Mercedes Díaz. Hemos hablado con Montse, una mujer llena de entereza y de naturaleza optimista. Ayer la citaron para repetirse una mamografía que tiene pendiente desde hace 4 años en el Virgen del Rocío. La prueba se la harán el día 29. Ella ha intentado buscar en la aplicación informática Clic Salud aquella primera mamografía que le hicieron. La imagen dice: hoy no está. Sonaba diferente, como si fuese de cartón, a la derecha. Entonces fui corriendo al ambulatorio. Textualmente me dijeron que no sabía concretamente qué era y que me iban a repetir. Y han pasado casi 4 años. Y salía la fotografía de la mamografía, el perfil del pecho de la mama. Y la han quitado todo. Antonio Sanz, el consejero de la Presidencia, ha repetido que desconocen por qué ha habido estos fallos y retrasos en el cribado del cáncer de mama y ha anunciado que el año que viene estará implantado un sistema de inteligencia artificial en toda Andalucía para este cribado. Nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la aplicación del sistema y, en ese sentido, incluido la propia aplicación de la inteligencia artificial con el objetivo de extender el proyecto piloto que ya hemos desarrollado en Córdoba. La Asociación Santa Águeda de Huelva asegura que hay mujeres en la provincia con cáncer que han sufrido retrasos de hasta 9 meses para la prueba complementaria. Que un gobierno autonómico, más allá de lo que ha pasado hasta ahora, pero que un gobierno autonómico 2 semanas después no sea capaz de dar una explicación de qué es lo que ha fallado y dónde está el origen del fallo, es para hacérselo mirar. Sí, no, la situación es especialmente grave para Juanma Moreno, que le quedan 8 meses para unas elecciones y se ha encontrado con una situación muy compleja porque afecta a las cosas de comer. Yo creo que este debate está siendo dentro del drama que estamos contando todos y que empezó contando la cadena SER, de un montón de mujeres que realmente han puesto en riesgo su vida. La utilidad de esto es poder volver a hablar de las cosas de comer en política, de las cosas de verdad, y ver y analizar. Yo creo que esto va a ser útil para que analicemos en serio lo que está pasando con la sanidad en toda España, no solo en Andalucía, pero particularmente en comunidades como la andaluza, donde se están disparando los seguros. Andalucía no era una de las comunidades de España con más porcentaje de seguros de salud privados. El récord lo tiene absoluto Madrid, como siempre, es la comunidad de España donde más porcentaje hay de seguro privado. Después está Cataluña, pero Andalucía está creciendo de manera exponencial. Están creciendo hasta un 25% los seguros privados en Andalucía. Y eso esto no ha pasado solo con el PP, ya pasó también los últimos años del PSOE, porque hay que decirlo todo, no es que cambie, pero hay cambios importantes. Cuando cambia el gobierno, cambian determinadas decisiones, y además hay decisiones del gobierno central de trasladar dinero para la sanidad, porque se ha movido mucho dinero para la sanidad y muy buena parte de ese dinero acaba en conciertos con la sanidad privada, desviaciones a la sanidad privada. Esto está pasando en casi toda España. Y es un asunto muy relevante porque la gente está cada vez más cansada, la gente se está haciendo seguros privados de forma que en España era una cosa muy minoritaria.
hace 10, 15 años. Era una cosa, siempre ha habido ricos o gente con dinero que tenía seguro privado, pero cada vez, pero era una cosa bastante excepcional. Y ahora cada vez es, ya digo, en Madrid más del 50%, y en Andalucía un crecimiento del 25%. Mariano. Y todo esto es por algo. Yo creo, Aymar, que tú has puesto el punto exacto al decir que efectivamente una administración como la Junta de Andalucía, que tiene tantas competencias, debe de determinar qué es lo que ha ocurrido. Que 2 semanas ya, Mariano. Sobre todo porque además en el cribado, o sea, el cribado es la primera garantía del sistema sanitario, es lo que permite, digamos, en términos futbolísticos sería el medio centro, el que permite que todo fluya bien, que todo circule. Un buen cribado pues evita retrasos, sabe dirigir bien a cada paciente a donde le corresponde y facilita, evidentemente, pone en funcionamiento a un hospital, ¿no? Y además que esto pase en oncología y con el cáncer de mama, que por desgracia pues es algo que está ya muy, muy, muy asentado en el sistema sanitario, pues en fin, sobran los calificativos para definirlo. Está muy bien que haya habido una dimisión política o un cese o un dimicese, pero evidentemente hay que determinar qué es lo que ha ocurrido. Y claro, la inteligencia artificial, pues evidentemente nos ayuda a todos en nuestras tareas y se va a seguir desarrollando. Pero me ha sonado un poco, tendría que escuchar bien la declaración del consejero Sanz, pero me ha sonado un poco a conejo que se saca de la chistera, ¿no? Ahora esto lo vamos a arreglar con inteligencia artificial. Bueno, parece que debe ser algo más complejo. Sobre todo lo que hace falta son más médicos, que es fundamentalmente los radiólogos el punto. ya lo han dicho. Claro. Los propios de hecho, se ha anunciado que van a contratar. Decía que los propios radiólogos lo han dicho, ¿no? Que hay déficit de profesionales, está por debajo de la media nacional, faltan medios, faltan recursos, se externaliza muchísimas cosas a la privada, 300.000 mamografías, en fin. Dice, yo no sé qué problema tengo, hombre, que tienes un problema estructural y muy gordo, compañero y amigo, y además es que es el talón de Aquiles que te persigue por tierra, mar y aire, porque es que dijo demoras cero y tiene demoras, en fin, unas listas de espera pues bastante interesantes, ¿no? Dijo que iba a implementar todo tipo de medidas para acabar con el cáncer y ahí lo tienes, ¿no? Y además ha tenido la mala suerte de que esto afecta fundamentalmente a mujeres. Y las mujeres son muy sensibles a las cuestiones de salud, junto con las personas mayores. Son las principalmente afectadas, no suelen votar digamos, o sea, que en las derechas, digamos, las han decepcionado ya en varias ocasiones y tiene, como decía CUE, pues 8 meses para remontar. Me parece que se está jugando las mayorías. Vox ya le ha avisado, ¿no? Ya le ha dicho, cuidado, que esto que usted tiene se debe también a nuestro apoyo, ¿no? En plan épico y a lo mejor se lo retiramos. Yo creo que está en un problema grave. Acaban de lanzar la alerta a los móviles, la alerta es alert en la zona de los Alcáceres en Murcia, porque se está poniendo la cosa bastante fea a esta hora. Rafa de Paco, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Así es, este mensaje dice textualmente: exige riesgo de desbordamiento de las ramblas de las colonias, La Maraña y el Albujón. Recomiendan no cruzar los cauces de agua con el vehículo, extremar la precaución y evitar los desplazamientos, así como no bajar a los sótanos en caso de inundación y procurar subir a plantas altas. El alcalde de la localidad, Aymar, Mario Pérez Cervera, acaba de publicar también que los aportes de agua procedentes de la rambla de La Maraña están llegando de forma controlada por diferentes calles, la urbanización Vicega y el polideportivo. Afecta a varias calles del municipio. Pide que se mantenga la calma, que se suba a sitios altos si se puede y que sigan las indicaciones de los equipos de emergencia y del Ayuntamiento de Los Alcáceres. Gracias, Rafa. Las administraciones aprendieron lecciones de la Dana, de la pésima gestión, de la falta de aviso a los ciudadanos valencianos que terminaron ahogados, 229, y esta semana hemos tenido que escuchar a Carlos Mazón dejando la puerta abierta a volver a presentarse. Que Dios dirá, dice, si se presenta o no se presenta. Pues no lo dirá Dios, lo dirá Alberto Núñez Feijóo, que es increíble que a estas alturas, con todo lo que ha pasado, que Alberto Núñez Feijóo siga manteniendo, que no haya hecho una estrategia potente, porque sabemos que el líder de un partido no es fácil tumbar a un presidente autonómico, pero no es imposible. Y evidentemente Feijóo en un primer momento dio síntomas de que parecía que lo estaba intentando, lo podía intentar y se quedó en el camino.
que Feijóo se haya permitido, yo creo que no va a ser candidato, yo creo que es lo más probable es que no sea candidato, me cuesta mucho imaginar que vaya a llegar a ser candidato, porque creo que es un político que tiene una carrera política muy difícil de remontar, pero lo increíble no es eso, lo increíble es que siga siendo presidente de la Generalitat con el inmenso desgaste que eso supone para la imagen del PP, porque es que estábamos hablando antes de Moreno Bonilla, que es completamente diferente, tiene una imagen fuerte, tiene mayoría absoluta, pero el PP tiene que darle una vuelta a las cosas y a los debates fundamentales. Este tema de la se mezclan los temas de la sanidad y de la educación, porque el tema de los médicos, que faltan médicos, una de las cosas que está pasando es que las universidades públicas en las comunidades más importantes, que como ahora el PP gobierna casi todo, como se ha quitado mucha financiación de las universidades públicas, no dan para toda la demanda que hay de plazas de médicos. De manera que está dos consecuencias tremendas. Uno, los chavales brillantes, lo decía el otro día la ministra de Educación, el otro día de Universidades en el Consejo de Ministros. Hay chavales muy brillantes que no son capaces de entrar en la medicina en la pública, no, claro, porque tienen un 13 y pico. Y aunque tú eres un chaval de muy buena nota, un chaval que ha tenido 9 pero a lo mejor pues no tiene el 9,5 que necesitas para llegar al 13. Y entonces se están quedando. ¿Qué le pasa? Imagínate un padre que tiene un chaval que estudia mucho, una chica que estudia muchísimo, que es muy... Y de repente te dicen que tienes que pagar 20.000 euros, que es lo que vale una carrera privada. Bueno, pues eso está pasando también. Bueno, que no sabía si seguíamos hablando de la educación o... Cógelo por donde quieras. Bueno, el tema de Amazon es que yo ya no sé ni qué decir. Yo de verdad, es inasequible el desaliento, eso sí. Yo creo que está en plan Robocop, no me entran las balas y la cosa solamente puede ir a más, o sea, a mejor. Es que no, yo no me lo explico, tampoco me explico la política del Partido Popular, pero es que la falta de liderazgo de Feijóo se está viendo permanentemente y continuamente. En el caso de Amazon, en el caso ahora de la insumisa, Ayuso insumisa a la lista de objetores. Es decir, es que no hay una dirección, no se sabe exactamente a dónde se dirigen, ¿no? Mariano. Yo creo que Feijóo no lo tiene fácil, como no lo ha tenido fácil ningún líder de la oposición, ni en Génova ni en Ferraz. Claro, se habla muy alegremente de que destituya a que embride a la otra y que eso hay que hacerlo, ¿eh? Es decir, ¿cómo se le dice a un líder autonómico en una comunidad con la potencia de la Comunidad Valenciana que no sea candidato, que no se presente? No es tan fácil, ¿eh? O sea, ya lo puede decir Génova. No me mires así, Carlos, porque no es tan fácil. A ver, se le y además a uno que no es autonómico. No, pero escucha, pero es que es complicado. El PP tiene un mecanismo, como tiene ahora también lo tiene Sánchez, pero antiguamente no lo tenía el PSOE, pero el PP tiene un mecanismo que es la bomba nuclear, que es que todos los candidatos tienen que ser autorizados por la directiva nacional, cosa que no, eso Vox es aún más bestia. El papel lo puede todo. El papel no, tiene los candidatos, pero hablamos de un presidente actual. No, echar a un presidente actual sí, pero a lo que se refería Mariano. Pero hacerlo candidato, ¿tú te refieres a que no sea candidato? Me refiero a las dos cosas. Pues que no sea candidato, yo creo que Feijóo lo tiene muy fácil, porque tiene el botón nuclear. Tiene fácil. Bueno, pero echarlo también, evidentemente no era fácil, pero no parece... Pero también te puedes enfrentar a un aparato autonómico, ¿eh? Pero cuidado, pues, chico, el aparato autonómico de Valencia está movido. Ahí será la primera vez. Ahí está Francisco Camps sacando la cabecita. Reviviendo de sus cenizas. Pero es que ese es el trabajo. Si fuera fácil, vamos a ver, si fuera fácil ser líder de un partido de 700.000 personas, sé que es el trabajo, habría... pero no es fácil. Pensemos... Pero hay que hacerlo. Pero si es que no lo ha desacreditado siquiera. Si es que ni siquiera lo ha desacreditado. ¿Cómo lo va a echar si ni siquiera empieza por criticarlo? Bueno, señores, lo dejamos aquí por hoy. María Eugenia Rodríguez Palop, Mariano Alonso y Carlos Cuejo. De ese nos conocemos. Sí, de algunos años. Un abrazo fuerte, amigos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.